Buenas tardes, estimados suscriptores. Les habla Antonio Romero del equipo de Smart Future y en la tarde de hoy queremos platicarles cómo los tipos de interés y la reducción del balance de la Fed, la depreciación del yen japonés y su impacto en el índice del dólar, los mercados de futuros y el índice de volatilidad del S&P 500 están impactando al propio S&P 500, Nasdaq y Bitcoin. Vámonos entonces al gráfico donde comparamos estas variables. Nos vamos entonces al gráfico donde se compara al índice de volatilidad del S&P 500, que ha crecido 86.66% en lo que va de año, en el 2022. Vamos a compararlo con el DXY o el índice del dólar, que ha crecido 7.92%, versus los índices a que están inversamente correlacionados. Vemos que el S&P 500, el SPX, ha bajado, ha tenido una reducción del menos 13.04% en lo que va de año, el Bitcoin 17.33% de reducción lo que va de año y el Nasdaq menos 20.36%. De manera que estamos viendo cómo cuando sube el índice de volatilidad o cuando sube el índice del dólar, bajan los tres índices del S&P 500, Bitcoin y el Nasdaq. Entonces, ¿qué es el índice de volatilidad del S&P 500? Este es un índice que viene dado del mercado de futuros y es derivado de los precios de las opciones put y call del índice del S&P 500. Este genera una proyección de los próximos 30 días de la volatilidad de los precios del índice del S&P 500. Es decir, qué tan rápido cambian los precios de estas opciones de futuro. También se utiliza para medir el grado de miedo de los participantes del mercado. Y este índice se correlaciona, como ya comentamos, inversamente con el S&P 500 y por ende el Nasdaq y el Bitcoin. Antes de meternos de lleno en el S&P 500, vamos a analizar el dólar. ¿Por qué esta apreciación del dólar? ¿Cuál ha sido el principal motivo? Ya sabemos que la Federal Reserve ha apuntado a apreciar el dólar a propósito para no importar inflación externa. Pero ese es un componente. Se ha apreciado más de lo normal, más de los intentos de la Fed. Y el motivo principal lo tenemos en el yen japonés. Vámonos al gráfico del yen japonés versus el dólar. Y vemos que en lo que va de año se ha depreciado 13.42%. El Banco Central del Japón para nada ha subido las tasas de interés, las ha mantenido en niveles negativos, la tasa de interés, la de corto plazo y la de largo plazo está en 0%. De manera que todavía continúa con una política monetaria expansiva y además está dejando depreciar el dólar para mantener su competitividad internacional y no paralizar o no disminuir el incipiente crecimiento de su economía. Entonces, con este impacto del yen japonés versus el dólar, esto ha ocasionado que el índice DXY, el índice del dólar versus una canasta de las principales monedas del mundo, se haya apreciado un 9.7% en lo que va de año debido a varios motivos. Uno es la depreciación del yen japonés, otro es el impulso que le ha dado la Fed para el fortalecimiento del dólar y evitar importar inflación externa, y otro es el motivo, la guerra de Ucrania, que siempre que hay un conflicto bélico, el dólar surge como moneda refugio. Como ya hemos mencionado, el DXY o el índice del dólar tiene una correlación inversa con el S&P 500. Entonces, vámonos al gráfico del S&P 500. Y acá vemos cómo subió de forma importantísima todo el 2021, llegó a su máximo en diciembre del año pasado y este año ha decrecido un 13.42%. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, desde el comienzo del año bajó hasta marzo, a mediados de marzo, después de que la FONC anunció
el incremento de 50 puntos base, donde aquí vemos como el mercado descontó prácticamente antes del anuncio el aumento de los 50 puntos base, hubo un cambio de tendencia hacia el alza hasta abril y en abril bajó nuevamente hasta este nivel de los 4.068 puntos. Entonces, vemos que perforó el nivel Fibonacci del 23.6% o 4.219 puntos. Ahora nos encontramos en mayo y ya este 4 de mayo se va a anunciar en la próxima reunión de la FONC, de la Federal Reserve, probablemente un aumento de otros 50 puntos bases del tipo de interés para llevar a la tasa de interés de Estados Unidos de referencia a 1%. En estos momentos está en 0.5%. Entonces se estima que llegue al 1% ahora en mayo. Tenemos entonces una política monetaria muy restrictiva y además tenemos una política fiscal restrictiva que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos, reduciendo $1 trillion de su gasto público. Es decir, piensa disminuir el déficit fiscal en $1 trillion. Además del aumento que platicamos de los 50 puntos base, que va a ocurrir ahora en mayo, la Fed planea implementar otros instrumentos que ayuden a una política monetaria restrictiva. ¿Cómo lo piensa hacer? Piensa disminuir su balance en 95 billones de dólares al mes y lo piensa hacer dejando que se venzan los bonos del tesoro y los soportados por los valores hipotecarios. Antes ellos los vendían activamente para después comprarlos. Ahora, en la fecha de vencimiento, van a dejar que se venzan. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se va a eliminar ese dinero de 95 billones de dólares al mes, se va a eliminar de la base monetaria. A este proceso restrictivo se le conoce como quantitative tightening, que es lo contrario justamente del quantitative easing, que fue lo que hizo la Fed al imprimir los 5 trillones de dólares los 2 primeros años de la pandemia. Vamos a ver entonces si después del anuncio ya el mercado descontó este nuevo aumento o puede haber un retroceso adicional. Por lo pronto vemos que rebotó con fuerza en este nivel de soporte, los 4.068 puntos, al ver esta vela, este wick de la vela, y eso significa un rebote fuerte, de manera que hubo una presión de compra importante en este nivel. Estas dos políticas, tanto la monetaria como la fiscal restrictivas, pueden desacelerar el incipiente crecimiento económico de los Estados Unidos. Aún el empleo está fuerte, solo hay 3.6% de desempleo, pero tienen un problema. Hay más de 9 millones de vacantes que no pueden ser cubiertas. Es decir, hay una prioridad de las empresas de poder contratar, de llenar esas vacantes para poder cumplir con los pedidos y poder crecer sus ventas. Esto está incidiendo de manera directa en el aumento del promedio de los salarios en Estados Unidos. También si analizamos el consumo, que es casi el 70% del PIB de los Estados Unidos, sigue fuerte y sigue creciendo a pesar de los niveles inflacionarios. Es decir, los consumidores han aceptado los precios más elevados, sobre todo en las grandes marcas, de los que tienen poder de trasladar el aumento de costos a sus precios. Esas marcas siguen registrando niveles superiores de ventas de forma robusta. El ahorro en Estados Unidos antes de la pandemia de las familias americanas se situaba en $1 trillion. $1 trillion equivale casi al tamaño de la economía de México completo. Hoy en día ese trillion vale 3 trillions, es decir, las familias americanas ahorraron durante la pandemia, por eso han podido aceptar los precios más altos. Mientras haya ese incremento en los ahorros de las familias americanas, va a seguir fuerte el consumo.
Esta semana va a ser muy importante para los mercados. Vamos a ver si este nivel de soporte de los 4.068 puntos aguanta. Todo va a depender cómo los mercados asimilan la reducción de balance de la Fed y los aumentos de los tipos de interés como política monetaria restrictiva, más la política fiscal restrictiva de reducción del gasto público, eh, aunado a los factores externos que están afectando la economía. Sin embargo, el empleo y el consumo siguen fuertes, por lo que es de esperarse este año un crecimiento económico en Estados Unidos de 2.8% para llegar a 2023 a recesión. Estas políticas, tanto fiscal como monetaria, restrictivas, van a causar recesión en el 2023, lo más seguro, o crecimiento cero, como ya lo hemos comentado en el newsletter. Vamos a estar muy atentos también al comportamiento del dólar, que como vimos tiene una correlación inversa con S&P 500, Nasdaq y Bitcoin, al igual que vamos a ver el índice de volatilidad, analizando los mercados a futuro, que este índice, como ya platicamos, se genera en base a la variación de precios de las órdenes put y call del mercado de derivados de futuro. Bueno, ha sido todo por esta tarde. Continuaremos dando estos updates a final de semana. Que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias.